guanatosfm.net, con la mejor programación todo el día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto de saludarlos por parte de esta servidora Karina Rivera. Ahora sí, sin chubascos, sin lluvias, sin tráfico, sin nada que nos interrumpa para podernos reunir o convocar en esta noche de miércoles, siendo las 21 horas de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a platicarles el tema que tenemos esta noche para todos ustedes, que es el de la liturgia cristiana, donde vamos a darle seguimiento a este tema que nos trae Heriberto Vega. Él es catedrático del Centro Universitario de Tonalá y de igual manera de este centro universitario, para quien no reside en Jalisco, es de la Universidad de Guadalajara y también de la Universidad de ITESO, que es jesuita. Él nos va a platicar sobre el seguimiento a tema que trae de liturgia. Un tema, la verdad, muy interesante, muy amplio, del cual nos ha ido hablando poco a poco sobre pues todas estas vistas de toda esta historia y todos estos porqués de muchas situaciones que se dan dentro de la vida cristiana y bueno, particularmente dentro del catolicismo. Entonces, vamos a tener gusto de platicar con él y lo saludo cordialmente, no sin antes, si me permites, Heriberto, mencionar los regalos que tenemos para nuestros amigos, que son estos que se quedaron guardados desde la semana pasada. Son el libro La Ceiba de Ciania, La Ceiba de Ciania, que nos habla que sin fruto no hay semilla y sin muerte no hay vida, y habla de que Ciania es una mujer mestiza que está envuelta en secretos que la persiguen por la noche con la intención de que afronte su pasado. Es una mujer que se encuentra atrapada en una dualidad de fe que la hace parecer una arcana envuelta en misticismo. Pocos son los afortunados a los que deja entrar en su mundo y les revela unas pocas sabidurías de la filosofía maya y de la comunidad chamula, todo alrededor de un testigo presencial. Una ceiba enorme y ancestral que también contiene secretos y sabiduría. Aquí está este libro que nos regala Editorial Endira para todos ustedes, que es una novela interesante que nos habla pues de cuestiones, como ya escucharon, místicas, espirituales, de la fe, en este caso pues de nuestros ancestros. También está este otro libro que nos regala Editorial Pax, que es de la colección Body, a ver si lo puedo mencionar el nombre del autor, es Bhante Enepola Gunaratana, y se titula La práctica de la atención plena en nuestra vida cotidiana, caminando por la senda del Buda. Es de esta colección de budismo, cuya entrevista ya llegamos a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro, y que tenemos esa entrevista en nuestro podcast de Tocando lo Divino, para que sepan, para aquellos que tengan curiosidad. En iVoox, pues ese apartado de internet que tenemos trae entrevistas, las que hacemos aquí en el programa para quienes solamente desean escucharlas, pero también traen entrevistas interesantes que compartimos para todos ustedes semana a semana. Y en este caso está la entrevista con el arquitecto
que es director de Editorial Pax y que nos habla de este tema y nos presenta este libro. Porque este libro, pues bueno, él es practicante de budismo, por eso nos lo recomienda, y nos habla sobre las instrucciones enfocadas a las costumbres contemporáneas que hacen este libro un ejemplo excepcional de lo profundo que puede ser un libro simple. Y nos habla de cómo dejar de sufrir, la enseñanza más profunda del Buda o noble octuple sendero. Responde esta pregunta y Bhante Guanaratana la explica con estilo claro, directo y cautivante en el cultivo de la atención plena. Considerando a este maestro de maestros, Bhante profundiza en cada paso del noble octuple sendero y enseña cómo lidiar hábilmente con el enojo, encontrar el correcto sustento y cultivar el amor benevolente en las relaciones con nuestros padres, hijos y parejas. Asimismo, brinda herramientas para superar los obstáculos mentales que impiden lograr la felicidad. Pues, no sé qué más decirle, la verdad muy contundente este resultado, esta explicación del libro más bien dicho, y que está ampliamente recomendado porque a veces nosotros mismos creamos nuestros problemas, ya no lo había dicho alguna vez Gerardo Bautista, nuestro colaborador y amigo, y nosotros creamos nuestra infelicidad. Entonces este libro nos recuerda que nosotros mismos lo generamos y cómo podemos hacerlo para estar atentos y dejar literalmente de sufrir. Recordando, reitero, que el sufrimiento nosotros mismos lo generamos, cada uno de nosotros. Aquí está entonces. Bueno, entonces ahora sí ya le doy la bienvenida a Heriberto Vega, nuestro amigo y colaborador. También Heriberto, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Karina. Buenas noches al auditorio. Pues bien, ahora platicando, ya habíamos iniciado la vez anterior platicando sobre la liturgia de la Cuaresma y de la Pascua, ¿no? Que fue lo que dio origen para abordar ahora, quizá con un poquito más de amplitud, el tema de la liturgia, ¿no? Que es un componente central en la vida cristiana. Así es, en efecto, Heriberto. Y bueno, vamos, pues este es un tema bastante amplio. No sé por dónde quieras empezar, que nos pudieras decir, para ya de ahí irnos guiando por este camino que es interesante, es amplio, es profundo y tiene muchos contextos. Bueno, quizá podemos ubicar, digamos, hay distintas maneras de ubicar lo que llamamos la liturgia, ¿verdad? Liturgia que es la palabra griega que quiere decir celebración. Sí. Entonces la celebración, cuando los cristianos, digamos, van sistematizando de alguna manera su práctica, pues van creando una serie de conceptos, ¿no? Explicaciones, es lo que llamamos la teología, ¿verdad? Que es la explicación. Teología es tratado sobre Dios, pero en realidad es una sistematización de todo eso que van viviendo, experimentando, que lo ponen por escrito. Parte de esta sistematización pues son los evangelios, las cartas de Pablo, las otras cartas apostólicas que se llaman, todo lo que constituye el Nuevo Testamento, y luego obviamente pues como nace en un contexto judío, pues se toma toda la riqueza de la Biblia hebrea. Sí. Y luego pues llega un momento en que se dice que se establece el canon, o sea la medida, y se dice bueno, pues esto es lo que integramos en lo que llamaremos Nuevo Testamento. Pero sigue habiendo escritos, o sea, los teólogos siguen trabajando. Bueno, uno de los conceptos centrales que se maneja y que los mismos evangelios nos lo muestran, que está en la predicación de Jesús, es el concepto de reino de Dios. Y bueno, a veces curioso como que se usa poco, ¿no? O sea, cuando en realidad el centro del mensaje de Jesús es que el reino ya llegó, ¿verdad? Que el reino está entre nosotros. Por lo tanto, si el reino ya llegó, pues tendríamos ya que cambiar de vida, ¿no? Que es con lo que empieza el Evangelio de Marcos, ¿no? Claro. Cambien de mentalidad, cambien de vida, porque el reino ya llegó, ¿no? Sí. Y a veces, es un cuestionamiento que los teólogos se hacen cuando dicen, a ver, Jesús predicó el reino de Dios, pero resulta que los seguidores se dedicaron a predicar a Jesús, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿dónde quedó el reino? ¿Ah? Claro, después se hacen la reflexión y dicen, claro, cuando dicen Jesús, en realidad están pensando en esta presencia del reino, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, a veces es difícil pensar qué es eso del reino de Dios,
¿no? Que tiene un doble componente. Reino de Dios se refiere como al espacio, si quieren, territorial, ¿verdad? La sociedad. Sí. Y la otra es el reinado de Dios, es decir, la acción de Dios sobre ese grupo, ¿verdad? Sobre esa sociedad. Claro. Las dos deben estar presentes. Bueno, el reino de Dios, digamos, hay quien lo define de una manera muy sencilla, es el mundo como Dios lo quiere. El mundo como Entonces, Dios lo quiere. El mundo como Dios lo quiere, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué componentes tiene? Hasta donde hemos sabido, porque no es que le pongamos palabras a Dios, sino a partir de esto que Jesús nos ha mostrado, pues estamos hablando de la perspectiva cristiana, ¿qué elementos tiene? Bueno, pues se ha determinado, se ha visto que un elemento central en la práctica de Jesús, sin duda, quizá el que más llama la atención es el servicio. Sí. O sea, Jesús fue un hombre al servicio de los demás, un hombre para los demás, ¿no? Podríamos decirlo, al servicio de los demás y particularmente del más pobre, ¿no? Claro. Del despreciado, del marginado, del que nadie quería. Sí, 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 sí. Entonces, ese es un primer componente, el servicio. Otro segundo componente que lo vemos en la práctica de Jesús es lo que llamaríamos la comunidad, ¿no? Es decir, Jesús no anda solo. Desde el principio junta a un grupo de gente y forma comunidad. Es un círculo como concéntrico, ¿verdad? Quizá un primer círculo, lo que llamaríamos los apóstoles, pero están los seguidores y se habla de los 72 y en esos hay también mujeres y otros más, ¿no? Sí, sí. Entonces somos una comunidad y poco a poco se va formando una comunidad de comunidades, ¿no? Ese es el segundo componente. Un tercer componente tiene que ver con lo que llamaríamos la formación, ¿eh? Es decir, Jesús no solo está al servicio, no solo forma la comunidad, sino que está formando a la gente, le está dando como un proceso educativo, ¿verdad? Sí. De ahí, ese proceso educativo se compone de dos elementos, son palabras y gestos, ¿verdad? El servicio es una forma de educar, pero también lleva a la reflexión, las parábolas, los comentarios, ¿verdad? Sobre las preguntas que le hacen, pues da una respuesta que se vuelve una enseñanza, ¿ah? Sí, sí, sí. Esa es la parte que llamaríamos formación. Y el cuarto componente, que sobre todo lo vamos a ver más después de la experiencia de la resurrección, es lo que llamaríamos la celebración. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de reino de Dios, estaríamos hablando de esos cuatro componentes: el servicio, la comunidad, fraternidad, la formación, la enseñanza y la celebración, que en las palabras griegas el servicio es lo que se llama la diaconía. ¿Ah? De ahí viene la palabra diácono. El diácono es el servidor. ¿Ah? Sí, así es. Es muy importante. La comunidad se expresa con la palabra koinonía, ¿ah? Es la comunidad. Toda la parte de la formación es la catequesis, ¿ah? En realidad nosotros en la parte cristiana pues nos formamos a partir de la catequesis, que en realidad se ha concentrado a veces mucho en esta idea como de cuestionario, ¿verdad? Como de pregunta-respuesta. Sí, de aprendérselo, perdón por la expresión, de machetito. Exactamente, Repetir pero y repetir. en realidad se trataría de algo más profundo. La catequesis en realidad pretende ser una formación, ¿verdad? Claro. Un aprender a vivir como cristiano. Más que aprender conceptos, es aprender a vivir. Y creo que en los últimos tiempos se ha recuperado cada vez más esto. Los primeros cristianos, cuando alguien se quería adherir a la comunidad, pues primero le enseñaban a vivir como cristiano. Era lo que se llamó el catecumenado, ¿no? Sí, así es. Y duraban 3 años, y ya que aprendían a vivir como cristianos, entonces se les bautizaba. Claro, eso va a cambiar cuando el cristianismo se vuelve religión oficial del Imperio Romano hacia el año 381, y entonces ya es difícil el proceso porque todo el mundo se bautiza y ahora hay que andarlos casi buscando para que aprendan a vivir como cristianos, ¿verdad? Esos que ya se bautizaron. O sea, cambia un poco la jugada, pero estrictamente es aprender a vivir.
Sí, cierto. Y ha Quizá por cambiado ahí mucho. se puede entender que al hecho de que todo el mundo se bautiza en un hecho casi social, porque pues todos se hacen cristianos, pues lo buscan como, pues por lo menos que se aprendan algo, ¿verdad? Algunos contenidos básicos, pero eso fue como una necesidad. En realidad lo más profundo es aprender a vivir como cristiano, vivir de otra manera. Y una vez entonces que se ha hecho el servicio al más pobre, que se ha formado comunidad y que hay una formación, ¿no?, en ese proceso de aprender a vivir, entonces hay algo que celebrar. Claro, claro que sí. Es ahí cuando entra la celebración, y la celebración es lo que se llama la liturgia. Ya quedó claro. Wow. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón que te interrumpa. De aquí me viene a la mente, Heriberto y amigos, probablemente quienes practican el catolicismo alguna vez habrán escuchado que la misa es pues la fiesta donde se congregan las personas pues para celebrar el Día del Señor, celebrar este amor, convivir en comunidad. La Eucaristía, o sea, se me vienen a la mente todas estos términos. De alguna manera, por eso se menciona que es una fiesta y hasta se exhorta a vestir de una manera apropiada, elegante, no ir mal vestidos, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí puede ser que empiece parte de la dificultad actual de la liturgia, ¿no? Porque si bien, ahorita decía, es un proceso, ¿no? Debería ser un proceso. Claro. Que surge del servicio al más pobre en comunidad, en un proceso formativo, y que eso lleva a tener algo de qué alegrarse y de qué celebrar. Obviamente darle gracias a Dios, ¿no? De que uno puede estar aprendiendo, creciendo, de que uno tiene gente con la que se hace hermano, y de que los pobres, como decían en el Nuevo Testamento, de que los pobres no sufren necesidad porque están atendidos por la comunidad, ¿no? Claro. O como decía la comunidad, no hay pobres entre nosotros porque compartimos todo. Cierto, eso es muy cierto, y pues estás hablando, perdón Heriberto, pero de muchas situaciones que la verdad en estos días ya no suceden. Exactamente, entonces pareciera que entonces ahora se pusiera como la obligación, ¿verdad?, de celebrar algo que uno no sabe ni qué celebra. Podría suceder, ¿no? Sí, pues ya vamos, no sé si esté adecuado el término, pero por ritualismo, por obligación, pero sin saber. Hasta hay un chiste, perdón, de un cómico muy famoso de la cola de caballo, ya los que lo han visto sabrán de a quién nos referimos, que hay un chico fresa o popis, por decirlo de alguna manera, que les dicen, siéntense, párense, porque pues no saben, nomás están como simples espectadores. Exactamente. Entonces, esa es parte, digamos, por lo que conviene reflexionar, ¿no?, acerca de lo que es la liturgia, porque la liturgia, claro, en estos orígenes, pues lo que tenemos es una comunidad fuerte, no es una comunidad tan grande como lo tenemos ahora, era una comunidad más bien pequeña. Sí, sabemos que no todos siguieron a Jesús, no todos lo identificaron como el Mesías, y no todos se la jugaron con él, porque aún quienes de alguna manera lo siguieron, pues algunos luego desistieron, y después de su muerte, pues hubo otros que perdieron el entusiasmo y estaban muertos de miedo, pero hubo otro grupo que se mantuvo fiel, y este grupo va a tener la experiencia, descubre que experimenta claramente que Jesús ha resucitado, y los encontramos en torno a los apóstoles. En los relatos de los Hechos de los Apóstoles nos hablan que estaban en torno a los apóstoles, a la Virgen María, dando gracias a Dios, alabando, y ahí viene el relato, por ejemplo, de Pentecostés, ¿verdad? Claro. Estaban reunidos y entonces experimentan esta presencia fuerte del Espíritu Santo que se va a manifestar con esas lengüitas de fuego, y que empiezan a hablar cada uno alabando a Dios, y toda la gente que estaba ahí de todas partes del mundo conocido los entendía, ¿verdad? Así esto que llamamos el don de lenguas, ¿verdad? Bueno, eso es una gran celebración. Sí, muy grande. Que en realidad está, fíjate, ese relato es muy interesante porque nos está hablando de lo contrario de lo que sucedió cuando los hombres quisieron construir la Torre de Babel, ¿no?
Cierto. En la Torre de Babel se pusieron de acuerdo, más o menos todos, para construir una gran torre y llegar a Dios, y lo que pasó fue que en el proceso de construcción era como una gran soberbia, en cierta forma, es lo que trata de mostrar el relato, ¿verdad? Sí. Yo hago mi esfuerzo por llegar a Dios, ¿verdad? Dios está como sometido a mí, y entonces lo que les va a suceder es que cada uno va a tener una lengua distinta y ya no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Ujú. Así es. Y el relato del Espíritu Santo es el contra Babel, ¿no? Es decir, aunque hablan lenguas distintas, se entienden, ¿no? Sí. Y esa es la función del Espíritu Santo. Fíjate cómo está ligada esta idea de formar la comunidad, de crear un proceso de aprendizaje, y eso lanza el servicio, por lo tanto tenemos algo de que celebrar, ¿no? Por supuesto. Sí, cierto. Nos estás hablando pues que es un ambiente de mucha celebración y muchos significados también, ¿verdad? Desde los Así es. colores, los ornamentos, los simbolismos que se usan. Esos símbolos se fueron integrando poco a poco. O sea, pensemos que uno de los símbolos principales pues es la vela, el fuego, y estamos hablando de sociedades donde no hay, bueno, el descubrimiento de la electricidad es más reciente para nosotros que para los primeros cristianos, ¿verdad? Ujú. De tal manera que una vela pues era un instrumento muy valioso en medio de las tinieblas. No teníamos todo este alumbrado que ahora tenemos, que es hasta excesivo, ¿verdad? Sí. Que hasta, ya ves que los astronautas de las estaciones espaciales ¿verdad? Ven lugares donde prácticamente siempre está prendido, ¿verdad? O Exacto. aún de noche en la parte de oscuridad parece de día, ¿verdad? Sí, de tanta luminaria que se pone, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Por ejemplo. Exacto, pero claro, en un ambiente donde no hay electricidad, donde la iluminación es precaria, una luz se vuelve algo muy importante, y por eso Cristo, como el cirio pascual, pues adquiere una relevancia importante. En medio de la oscuridad es la luz, ¿verdad?, que ilumina. Esos símbolos son los que se van a ir integrando, símbolos de este mundo, pues de alguna manera campesino, pero también un mundo sencillo, ¿no? La luz, el pan, el vino, o sea, la comida, esa comida de la Pascua judía, el pan ácimo y el vino. Claro, en un contexto distinto, aquí no es el paso del Señor que castigó al pueblo opresor, en principio, ¿no? Pero sí es la liberación, finalmente es una liberación de la muerte, ¿verdad? El último resquicio que nos puede paralizar, que es este miedo a morir. Pues de alguna manera el cristianismo tiene una confianza de que hay algo más allá de la muerte, lo cual no significa que uno no deba trabajar en esta vida, pero mantiene la esperanza, ¿no? Y la esperanza está en Jesús, en la experiencia de la resurrección. Por eso la celebración, la mayor celebración, que es la Eucaristía, pues era el domingo, el día del Señor, contrario a la experiencia judía, que era el sábado, que era el Shabbat, Claro. ¿no? Que era el día de descanso. Acá no, es el domingo, que recuerda esta resurrección y que los cristianos siguen festejando que el Señor ha resucitado. También algunos hacen referencia, Heriberto, de que se elige el domingo, aparte de ser la resurrección del Señor, o en este caso de Jesús, por el hecho de la creación, ¿no? De que el séptimo día Dios descansó. El descanso para ellos era justo el sábado, para los judíos. En el relato judío, el día de descanso es el sábado. Por eso que luego se volvió todo. El asunto es que los seres humanos luego como que vaciamos el espíritu de las cosas y nos quedamos con las formalidades, ¿verdad? Uh-huh. Por eso Jesús les decía, no es el sábado para el hombre, sino no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, ¿no? Sí, cuando les dice, a ver, si su burro se cae al pozo, ni modo que porque sea de descanso no lo saquen, ¿verdad? Pues sí. No, pues van y lo sacan, pues entonces quiere decir que está en función del ser humano. El descanso era justo para que el hombre repusiera sus fuerzas, no para castigar, no no para volverlo una regla donde castigar a los demás. ¿Te acuerdas el ejemplo aquel cuando él cura al hombre que tenía la mano tullida, ¿verdad? Uh-huh. Y que estaban ahí atentos para decir, va a curar en sábado, ¿verdad? Entonces si curó en sábado no es de Dios.
Tú dices, bueno, Dios está por encima de todo, ¿verdad? Y el ser humano también, en ese sentido, pues no está limitado, sino puede crearse. Y quizás, fíjate, estas son las cosas que los cristianos fueron aprendiendo a celebrar, ¿no? La libertad, lo que significa la libertad de los hijos de Dios. Eso es algo digno de celebrar. Por eso resulta de repente contradictorio, por ejemplo, que una celebración, una experiencia litúrgica tan importante como la Eucaristía, llegó a un punto en que se volvió como obligatoria, ¿verdad? Cuando en realidad, en una vida cristiana mucho más profunda, pues la Eucaristía es más bien el espacio de encuentro de la comunidad, de celebración que uno anhela. Es como cuando uno anda de novio o de novia, ¿verdad? Ni modo que diga, ay, otra vez tengo que ir a ver a mi novia, ay, otra vez tengo que ir a verlo, pues no lo quiere. No. Sí, es muy cierto y sí es cierto, era otro contexto, independientemente del tema que estamos tocando, Heriberto, ciertamente hay que reconocerlo, nos hemos salido del contexto original de la liturgia. Exacto, y los símbolos, pues el problema de un símbolo que se tiene que explicar es que ya no simboliza, ¿verdad? Claro. Entonces los símbolos tendríamos que también hacerlos cada vez más actuales, más cercanos a la gente, ¿verdad? A veces se hace, hay celebraciones donde, por ejemplo, los jóvenes presentan símbolos sobre acciones que realizan, ¿verdad? Me ha tocado muchachos que son alpinistas y entonces, por ejemplo, en la parte de la celebración o de la misma ambientación colocan mochilas o colocan piedritas o cosas de esas. Entonces la gente ya ubica esos símbolos, a veces en los encuentros juveniles o grupos matrimoniales, ¿verdad? Que ponen pues que el sartén o que el portafolios. Bueno, esa es la vida, o sea, la celebración, eso es lo importante, que tiene que ser sobre la vida. La liturgia finalmente, así como bien lo dices, la liturgia cristiana original recogía los símbolos de la comunidad, por eso digo la vela, la semilla, el pan, el vino, el estar todos juntos en torno a la mesa. Sí. El compartir la comida también, porque normalmente los cristianos no solo tenían la celebración, sino que comían juntos efectivamente, y ahí también en esa plática pues se daban cuenta de las necesidades, de los problemas de la gente. En ese sentido, la experiencia litúrgica tendría que estar fortaleciendo también la formación, o sea, la liturgia también tiene que ser un espacio de formación, tiene que ser un espacio para formar comunidad y tiene que ser un espacio que te lance al servicio al más pobre, ¿no? Sí, así claro es. Claro que entra en contradicción cuando a veces uno va a misa y sale ahí todo regañado, ¿verdad? Ándale. O de veras se siente como que no entendió nada. Imagínate este periodo de nuestra vida de cristiana, donde la misa se decía en latín y la gente no entendía, ¿verdad? Sí. Lo que mucha gente pues no tenía por qué aprender latín. Entonces no sabía lo que estaba diciendo el sacerdote y luego aparte era de espaldas, ¿no? O sea, todas esas cosas que pasaron y pues la gente que hacía, pues mientras tanto rezaba el rosario, rezaba otras devociones, ¿verdad? Sí, o no nos vayamos... No, termina, Heriberto, te quiero decir algo. No, digo, o se esperaba hasta el sermón, que ese sí lo hacían en la lengua de cada quien, y pues era el momento en que más o menos ya entendían de qué se trataba. Pero bueno, que eso lo hacía muy lejano, ¿verdad?, a la experiencia de la gente. Exacto, no, y lo que esta servidora te quiere agregar es de que hay ocasiones en que los sacerdotes dan lo que se denomina el sermón, aunque en realidad es la homilía, donde te explican las lecturas que se leyeron en esa celebración y a veces te hablan de situaciones totalmente ajenas a la realidad que tú vives, o claro, explican algo del contexto de la lectura, pero no te dicen cómo aplicarlo a tu vida cotidiana. Entonces, pues parece ser que no te dijeron nada, no te exhortaron a hacer vida esa liturgia que, bueno, pues se supone que es el objetivo de la misma, ¿no, Heriberto? Claro, y para eso pues hay que estar en los símbolos de la gente, o sea, en los signos y símbolos de la gente. Signos y símbolos de la gente actual pues tiene que ver con el contexto en el que está uno. Esta es una ciudad grande, una ciudad que tiene problemas, ¿no? Que tiene anhelos, o sea,
hay que conectarse con toda esta simbología. Está claro, por ejemplo, que en nuestro contexto el asunto de la seguridad, ¿verdad?, es fundamental. Claro. Entonces, ¿cómo recuperar en esta celebración esta confianza en nosotros, ¿no? En fortalecer nuevamente el tejido social, ese símbolo del cuerpo, o sea, incluso sería un símbolo muy fuerte como para recuperar. ¿Cómo nos vamos haciendo cuerpo? ¿Cómo nos vamos acuerpando entre todos en un contexto donde los cuerpos desaparecen? O en un contexto donde encontramos cuerpos mutilados, donde encontramos cuerpos digamos, sepultados clandestinamente. O sea, Sí. yo creo que ahí hay un símbolo que tendríamos que recuperar, por ejemplo, desde la liturgia cristiana, ¿no? Que Sí. el cuerpo de Cristo, pues es ese cuerpo de Cristo nuevamente masacrado, nuevamente crucificado. Esos que encontramos ahí en las fosas clandestinas, en los maltratos, en las torturas, pues es Cristo nuevamente crucificado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que no haya crucificados en este mundo. Era un poco el mensaje de Jesús, ¿no? O sea, yo asumo, es una cierta lectura, ¿no? Es decir, hay un crucificado del mundo que ya resucitó, pues entonces vamos a procurar que no haya más, ¿no? Exacto. Tenemos un compromiso fuerte ahí, ¿no? Es digamos, el pan partido, pues es otro símbolo, ¿no? El pan que se parte, el cuerpo que se parte, pues también, si quieres tomarlo de otra manera, es decir, pártanlo y pártansela, ¿no? Sí. Para que no haya más cuerpos Compartan. partidos. Sí, tiene mucho contexto, mucho significado. Heriberto, nos tenemos que ir a una breve pausa, porque tengo Correcto. también que leer mensajes de nuestros amigos que han estado llegando y participaciones. Entonces, amigos, no se vayan. Si tienen preguntas o comentarios, participación, pues algo que quieran aportar a lo que Heriberto Vega nos está comentando, adelante, pueden hacerlo al WhatsApp de Guanatos FM, que Israel por ahí nos está apoyando a responder, que es el 3317-280113, 3317-280113. Anótense por el libro La Ceiba de Ciania y también La práctica de la atención plena en nuestra vida cotidiana, una editorial Pax de la atención plena, y el de La Ceiba de Ciania es de Guadalupe Vera de editorial Endira. Entonces nos vamos a una pausa, pero regresamos en un momento. Con 11 años al aire, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. guanatosfm.net, líder mundial en radio. Más de 400,000 visitantes. 2,200 artistas. Más de 127 actividades artísticas. 14 foros. 34 países. Y como invitados, Canadá y Guerrero. Esto es el Festival Internacional Cervantino. ¡Vámonos a Guanajuato! Platicaremos con grandes exponentes del teatro, artistas del estado de Guerrero, así como con el tenor Javier Camarena. Y en la música, Regina Orozco. Domingo 13 de octubre en la Hora Nacional. Con Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Al finalizar este programa, quédate con Conexión Financiera. Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. El dengue es una enfermedad que se transmite por el piquete de un mosquito que crece en el agua. Juntos podemos detenerlo. Lava y tapa recipientes en los que almacenes agua. Voltea los que no estés usando. Tira todo lo que no sirve y pueda acumular agua. Recuerda, lava, tapa, voltea y tira. Sin criaderos no hay mosquitos. Y sin mosquitos no hay dengue. Gobierno de México. Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net. Con la mejor programación todo el día. Amigos, regresamos. Muchas gracias por seguir aquí en Tocando lo Divino. Leo mensajes de ustedes rápidamente
tengo a Isabel Martínez, saludos a Tocando lo Divino, y a Heriberto Vega, dice que nos están escuchando en este gran programa de Tocando lo Divino, buen tema de la liturgia, saludos. Oscar Martínez, saludos a esta servidora, y Heriberto está escuchando el programa en Zapopan, tiene un tema que es importantísimo dentro de la religión y el cristianismo como es la liturgia. Y a propósito, te voy a hacer una pregunta ahorita, nomás termino de leer para no dispersarnos. También Xavi Salas, saludos, escucha el programa en la Colonia Olímpica, saludos a Tocando lo Divino, y dice que si tendremos algún tema sobre la romería que se festeja esta semana, saludos, se anota para un libro. Fíjate, Salvador Salas, que el tema de la romería lo llegamos a tocar en nuestra antigua sede. Ese tema lo podría abordar Francisco, ay, se me fue el nombre, Heriberto, ayúdame. Francisco Hernández. Sí, Juan Francisco, sí. Juan Francisco. Gracias, sí, así es. Entonces, pero creo que no tenemos tema agendado en nueva cuenta con Juan Francisco, o sea, no nos pusimos de acuerdo en el siguiente tema. Podría ser de la romería, obviamente va a ser a destiempo, pero como Juan Francisco es experto en religiosidad popular, no olvídense, nos va a dar un excelente tema y nos va a explicar muchos contextos, entonces lo haremos si estás de acuerdo, y nuestros amigos también. Miguel Ángel Flores, saludos, están siguiendo el programa en la Corona Auditorio, presentes, gracias. Rocharito, hola, gusto en saludarte, saludos a Israel, y buenas noches, saludos para Heriberto y esta servidora. Andrés Cáceres, saludos a Heriberto Vega y a Karina, están escuchándonos en Ciudad de México. Fernando Morales, saludos a Heriberto, es muy interesante este pasaje de la liturgia cristiana. Que mandaron un saludo desde San José, California, no se pierda el programa, ande donde ande, muchas gracias. Y de todas maneras, si se lo pierden Tocando lo Divino o cualquier programa de Guanatos FM, está en las redes sociales de Guanatos FM, y en el caso de Tocando lo Divino, además están en redes sociales, en la fanpage de Tocando lo Divino, o también a través de Orange Comunicaciones GDL, Orange Comunicaciones GDL en YouTube, ahí están los programas, y por iVoox, solamente buscando Tocando lo Divino, ahí encontrarán también los programas. Y Ana María Martínez, saludos a Tocando lo Divino, le pasaron la liga en Ciudad de México, le gustan mucho estos temas de la teología. Saludos a Heriberto Vega y saludos desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, Ana María. Y amigos, síganse comunicando. Saludos en serio de corazón a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en Guadalajara, en Jalisco, en todo México y de igual manera en el mundo. Muchas gracias por estarnos escuchando y síganos recomendando si este programa les gusta, porque recuerden que son diálogos de fe y de espiritualidad, y en este caso son diálogos de fe. Y Heriberto, la pregunta que te quería hacer con relación a un comentario que nos hicieron, déjame ver de quién es, permíteme tantito. Es de la liturgia, a manera de paréntesis. Sí. Que dice Oscar Martínez, dice, es un tema importantísimo dentro de la religión y el cristianismo. Te pregunto a manera de paréntesis, para seguir hablando de la liturgia en general, en el caso de otras prácticas cristianas, que pues bueno, la diversidad cristiana es enorme, ya alguna vez el padre Manuel Sonora nos habló de ella, pero dentro de otras ramas del cristianismo también hay prácticas litúrgicas de este tipo de celebración como tal, o tienen sus variantes. Bueno, sí hay algunas variantes. Recuerden que todo lo que fue, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, sí, que es la primera separación que hubo de los cristianos hacia el año 1054, sí, la Iglesia Ortodoxa, que se conserva sobre todo en la parte griega, en lo que eran la Europa del Este, Rusia, ¿no? Allá ellos son más simbólicos, utilizan ¿sí? mucho más símbolos, el incienso, más gestos. Ellos están muy conectados en muchas formas con como se fue configurando la liturgia más original de los cristianos, por ejemplo. Ajá. Es muy interesante. Quizá han visto a los, ahora el Papa Francisco pues hace como mucho puente, ¿no? Con la gente, se relaciona mucho con los patriarcas ortodoxos, ¿sí? Con algunos más que otros, y ven incluso en la misma vestimenta tiene muchos más símbolos, ¿verdad?
Ellos son sumamente simbólicos y tienen celebraciones parecidas a la celebración, al rito que se llamó el rito romano, pero el rito ortodoxo tiene muchos más símbolos, ¿no? Es mucho más, como con más elementos. Entonces son celebraciones muy bonitas también, ¿eh? Y la liturgia un poquito distinta. Yo estuve alguna vez en algún rito no ortodoxo estrictamente, sino que se llaman ritos, ¿no? Estas formas, digamos, litúrgicas y un poco de organización que tienen las distintas iglesias, pero dentro del cristianismo católico también hay ritos que se llaman orientales, ¿no? Que están más cercanos, digamos, a la iglesia ortodoxa, el rito copto, por ejemplo. Sobre todo muchos libaneses pertenecen al rito copto. Son cristianos católicos, pero del rito copto. Y su celebración es muy semejante a las celebraciones de los ortodoxos, por ejemplo, se parece mucho. Claro. Ahí yo estuve en una ocasión y, por ejemplo, ellos empiezan, y es muy bonito, nosotros el signo de la paz lo tenemos casi hasta el final de la misa, por ejemplo. Sí, así ¿no? es. Un poquito antes de la comunión. Y ellos empiezan con el rito de la paz. Ah, qué interesante. Por el contexto y el significado que seguramente le dan, ¿verdad? Así es, esta paz de Shalom, ¿no? Que no es solo como ausencia de guerra, sino como te deseo todo el bien, ¿no? Sí. Nosotros empezamos justo con el acto de contrición, ¿no? Con la liturgia, se llama la liturgia penitencial, ¿no? Con esa abrimos prácticamente la Eucaristía, que tiene un mensaje, ¿no? Y ellos empiezan con el saludo, o sea, con el reconocimiento de la comunidad, con el buen deseo a la comunidad. Bueno, eso es parte de los símbolos. Te dice algo diferente, ¿verdad? Sí. Te dice un poco dónde vas colocando los acentos también. En las iglesias de la Reforma Protestante, surgidas de la Reforma Protestante del siglo XVI, ahora llamamos iglesias evangélicas, muchas de ellas, estas iglesias también tienen sus celebraciones. Ellos particularmente se concentraron en la celebración de la palabra, ¿verdad? Sí. Tienen estas celebraciones, sobre todo dominicales, es una liturgia, digamos, de la palabra, fundamentalmente, concentrada en la palabra. No es Eucaristía, es la palabra la que está al centro, ¿verdad? Que es algo que resaltó particularmente Lutero. Sería de entrar directamente a la lectura de la Biblia, entonces hacer la celebración de la palabra, ese servicio religioso en ese sentido. Y tienen también himnos muy bonitos y cantos, ¿verdad? A veces hemos visto estos cantos que le llamamos el negro espiritual, sobre todo que desarrollaron las comunidades de la gente negra, particularmente en Estados Unidos, con cantos y bailes, recogiendo también un poco los elementos africanos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, perdón, Heriberto. Bueno, ¿no? Sí, y todos estos elementos son válidos, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos de nuestros amigos dirán, no, pues es que eso no está bien, esto no es original, pero pues es parte, no sé, de alguna inculturación o parte de regionalizar estas prácticas litúrgicas, estas prácticas de fe, ¿no? Claro, porque en realidad si nos fuéramos a los orígenes, pues quizá fueron formas mucho más ligadas al mundo judío, ¿verdad? Porque de ahí surgieron los primeros cristianos. Sí. O de los judíos griegos que también se adhirieron, y luego poco a poco se adhirieron también gente que no tenía ninguna conexión con el mundo judío, y bueno, de alguna manera fueron aportando también algunos símbolos y elementos. Esta formalización, digamos, y quizá por eso decíamos, parte del problema que atravesamos en algunos casos es cuando el símbolo ya no simboliza, ¿verdad? Cuando los símbolos se tienen que explicar. Imagínate que tú le regalas una flor a tu mamá y le tienes que decir, esta flor te la traje porque te quiero mucho. No, pues la flor dice todo. No. ¿Ah? Cierto, tienes toda la razón. Y oye, pues Heriberto, ya porque nos quedan pues 10 minutos, no sé desde tu perspectiva qué es lo que nos falta para poder retomar otra vez ese espíritu, esa alegría, el hecho de no hacerlo forzado, sino hacerlo motivado. ¿Qué es lo que nos faltaría a los cristianos en general en la actualidad?
Bueno, quizá lo que ahora las nuevas propuestas de la catequesis están tratando de impulsar es formar comunidad. O sea, en la medida que seamos más comunidad, en la medida que compartamos más la vida, ¿no? Y lo que sucede en nuestras vidas y que nos sintamos fortalecidos en nuestra vida por una comunidad de referencia y que eso nos lleve a un compromiso social, ¿no? Con el más pobre, el que sea, el migrante, el indigente, el cuidado incluso de las plantas, ¿verdad? Que tiene que ver luego finalmente con las personas, pero particularmente de la gente más pobre, el indígena. Si hacemos esa comunidad en la que nos vamos formando, donde tenemos ese servicio al pobre, pues cada vez la celebración va a tener mayor sentido. Y vamos a ir incorporando todos estos elementos de nuestra vida en la celebración, de tal manera que será un gusto encontrarnos. En ese sentido, cuando uno llega a la misa, como de alguna manera, si alguien ha estado en una comunidad indígena, se da cuenta que cuando llegan los indígenas a la capilla, van y visitan a todos los santos y luego saludan a la gente que está adentro, ¿verdad? Y dicen, pues sería de una gran descortesía que uno llegue a una casa y no saluda a la gente que está ahí. Exacto. ¿No? Entonces, pues cada vez, mientras tengamos esta lógica más masiva, va a ser más difícil que nos sintamos comunidad. Pero conforme vayamos haciendo comunidades, aunque sea una comunidad grande, pero puedes hacer distintas comunidades, y que la vida comunitaria la volvamos a entender solo como comunidad, no como una cosa individual. O sea, que yo creo que ese sería el cambio más fuerte. ¿Cómo pasar de considerar que ser cristiano es un asunto individual a volver a entender que se es cristiano solo en comunidad? O sea, no se puede ser cristiano solo. Se es cristiano solo en comunidad. Y entonces esa recuperación de la comunidad, que además nos hace mucha falta para nuestros problemas sociales actuales. Sí, la verdad, nos hace falta mucho, porque por eso es increíble, pero esta servidora se ha quedado pensando en algunas ocasiones, Heriberto, amigos, que vemos alguna arbitrariedad, alguien que están lastimando, alguien que lo están robando, y en lugar de ir a intervenir o hablar a las autoridades, lo grabamos. Como que no nos, o sea, a lo mejor informaremos al resto de la comunidad, pero ¿por qué no hacemos algo más? No basta con grabar, basta con intervenir. Si nos da miedo, pues hablar a las autoridades y decir, aquí está pasando esto, ¿qué pueden hacer? En lugar de ponernos a grabarlo como que si fuera una función de algo, porque la verdad no lo es. Yo creo que eso es lo que es un primer paso fundamental, volver a ser comunidad. Y en ese volver a ser comunidad, salir al encuentro del más pobre, y entonces las celebraciones van a tener un sentido mucho más, o sea, va a haber algo que celebrar, ¿no? Pues ese es quizá el asunto, no es de obligación, no es de ahora tienes que ir a misa, no es quiero ir a encontrarme con la comunidad, y con esa comunidad que es mi referencia, pues darle gracias a Dios, a nuestro Padre Dios, que nos ama, nos quiere, nos fortalece, y también exponerle pues nuestras dudas, nuestras dificultades y nuestros proyectos. Claro. ¿No? Que es esta fuerza que los mismos primeros cristianos iban teniendo. O sea, tenían miedo, claro. ¿Dónde fueron encontrando fortaleza? En la comunidad, en ese encuentro con ellos mismos, con Dios, juntos, con el Padre, ¿verdad? Y entonces se encuentran ahí la fortaleza del Espíritu. Está todo conectado, no es como una cosa mágica, ¿no? Es a partir de estar juntos, de ser comunidad, de formarnos, de estar al servicio del pobre, ahí se nos hace presente el Espíritu Santo, y entonces tenemos mucho que celebrar, y tenemos mucho gusto de reunirnos, y tenemos mucho de qué darle gracias a Dios. Porque si lo hacemos individualista, pues de repente Dios ni siquiera nos sirve, ¿no? Creemos que es solo por nuestro propio esfuerzo y ganas, y no es así. La vida cristiana, como insisto, es comunitaria. Así es. Ahora sí que, dicho de otra manera, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Sí, o también otra cosa, Heriberto, ya casi se nos termina el tiempo, pero
de que no seamos tampoco en esta vida comunitaria, en esta vida litúrgica, que no seamos como aquello que se dice, obscuridad en su casa y lámpara en la calle. Bueno, es al revés, pues lámpara en la calle y obscuridad en su casa. Que estamos muy dispuestos, ¿verdad, Heriberto?, a la liturgia, a colaborar en comunidad, pero a nuestra familia la tenemos abandonada. Tampoco nos vayamos a ese extremo. Claro, no, pues es la comunidad toda, ¿no? La comunidad familiar familia, y la comunidad de los vecinos, aquellos con los que uno hace equipo, vamos a decirlo así, y que fortalece los lazos, ¿no? De relación y de cariño también. Por supuesto, los vecinos de la cuadra, colaborar, pues para llevarnos lo mejor, mejorar nuestras vidas. Es decir, es un contexto no solamente religioso, sino que se lleva a toda la vida cotidiana, pero pues es parte, Heriberto, no sé tú cómo lo veas, pues de crear conciencia y de aprender y a las nuevas generaciones pues enseñarles, no obligarles, porque si no pues van a terminar por no querer ir a los rituales, a las celebraciones. Claro, aquí es en cuanto sientan que hay una comunidad que los quiere, que los acoge. Ven los muchachos que entran a grupos juveniles, ellos ahí están todo el tiempo, no quieren salir, nadie los tiene que obligar, más bien casi los tienen que decir, ya vente, ¿verdad? Sí, ya pasaste de tiempo. Es exactamente, cierto. Es al revés, ¿no? Cuando uno se enamora, pues no lo andan obligando a nada. No, al contrario, ya me voy, porque vamos a ver al amado o a la amada. Exactamente. ¿Verdad? Heriberto, menciono que Ramiro Torres nos saluda, están presentes viendo el programa en Tlaquepaque, una felicitación por el tema de la liturgia. Saludos, siempre interesante el programa, saludos a esta servidora, muchísimas gracias y a ti. Y pues ya nos quedan 4 minutos, Heriberto. Obviamente este tema no termina, porque creo que falta que ahondemos más, ¿no, Heriberto? Bueno, a partir de la liturgia podríamos abordar los sacramentos, ¿no? Desde esta parte cristiana católica, el elemento litúrgico particularmente se ha concentrado en los sacramentos, esos son símbolos de la gracia, signos de la gracia, cómo fluye la gracia, digamos, de Dios a través de los distintos momentos importantes de nuestra vida. Sí. Y quizá podríamos ir abordando a partir de la liturgia cada uno de los sacramentos y cuáles son los símbolos, ¿verdad?, que están ahí presentes y cuál sería una presentación, digamos, más actualizada, hacia dónde deberían apuntar los sacramentos para no verlos tampoco como obligación, sino como un camino de vida, ¿no? Exacto, de esa coherencia de fe. Sí, eso me parece bien y pues también no verlo como un acto social, que algunos así lo ven tristemente. Y ya para despedirnos, Heriberto, una respuesta muy concreta. ¿Qué les puedes decir a aquellas personas que protestan mucho, por ejemplo, ya antes de adentrarnos a todo lo de los sacramentos, que protestan en el sentido de que hay muchos trámites para ciertos sacramentos, como por ejemplo los matrimonios o la primera comunión, que se me vienen a la mente, por lo de las pláticas y todo el papeleo, y por otro lado, de los cobros que hacen algunas iglesias, algunos templos más que nada, porque algunos se cotizan mucho y otros son más accesibles. ¿Qué les podrías decir a nuestros amigos en este sentido de una manera muy concreta? Bueno, en primera es que estoy diciendo yo que la liturgia no puede ir separada de la formación cristiana, ¿no? Entonces, para que deje de ser algo social, pues hay que entender cada vez mejor de qué se trata. Claro. Hay que entender la teología. Entonces, pues es una manera de ir corrigiendo una práctica que se volvió en muchos casos muy social o a veces muy mágica, ¿no? Hay que entender entonces qué está de fondo. Por eso la formación, las pláticas, que yo espero que cada vez sean mucho mejores, mucho más claras y mucho más profundas, ¿verdad? También ese es otro detalle. Bueno, y el asunto de los cobros, pues ahora el Papa ha insistido mucho en que esto sea cada vez más al servicio de la comunidad gratuita, y yo entiendo que algunas veces, porque a mí me tocó estar, digamos, también del lado de quien da el servicio, pues que se generan algunos gastos muy básicos, pues de luz, de mantenimiento, que yo creo que un costo moderado por el uso de ciertas cosas, pues sería suficiente sin exagerar, ¿no? Yo eso sí creería, que no hay que exagerar y que además, si hay alguien que tiene dificultades
económicas, pues no se le tiene que cargar la mano y mucho menos negarle el sacramento. Claro, y eso pues va para ambas partes, como para los fieles que se acercan, como para quienes se encargan de administrar pues estas comunidades. Exacto. Sí, pues no, pues como ya escucharon, amigos, este tema nos da para dar y regalar. Entonces la próxima cita que tengamos con Heriberto Vega ya va a ser con los sacramentos como tal, para que estén preparados, preguntas, comentarios. Obviamente esto será por la agenda que llevamos en unos meses más, pero muchas gracias por haber escuchado este tema y que les gustó. Y Heriberto Vega, pues nuestro agradecimiento a ti por habernos dado tu tiempo a la distancia, habernos platicado y habernos descrito lo que es la liturgia cristiana en general a todos nuestros amigos aquí en Tocando lo Divino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos. Gracias a ti, muy buenas noches, Heriberto Vega. Y pues amigos, esta servidora se despide, no vi mensajes con relación a los libros, entonces pues no los regalamos por esta ocasión. Muchísimas gracias por habernos estado viendo, por habernos escuchado, recordando que estamos disponibles posteriormente por si no alcanzaron a ver o escuchar el programa completo en las redes sociales de Guanatos o la de Orange Comunicaciones GDL, así nos pueden buscar, y de igual manera a través de la fanpage de Tocando lo Divino. Muchas gracias por seguirnos y pues compartir este camino de crecimiento y desarrollo personal, espiritual, religioso, esta madurez que, por cierto, ya me acordé, el tema que acordamos con Juan Francisco es la madurez del cristiano. Este es el tema derivado de la plática que tuvimos hace 8 días después de aquel chubasco donde el cielo se cayó en Guadalajara. Va a ser ese tema, pero bueno, nos ponemos de acuerdo, ya sea que pongamos primero de la romería y luego el crecimiento del cristiano, ya lo platicaremos. Entonces, pues esta servidora Karina Rivera, pues no me resta más que despedirme de ustedes e invitarlos a escucharnos, a vernos en otra emisión más de su programa Tocando lo Divino. Que tengan una excelente noche, descansen. Gracias a Heriberto, gracias a Israel, gracias a todos ustedes que estuvimos aquí congregados a través del internet. Que tengan una excelente noche, que descansen. Hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.